a presentar pantalla, listo. Bien, aquí está arrancando. Aquí se está conectando José Miguel. Bueno, estamos llegando un poquito tarde, pero estamos llegando, que es lo importante, como la justicia. ¿Cómo les fue entonces con el taller? Coméntenme qué apreciaciones tienen, qué dudas tienen, si las tienen, si realmente sirvió para consolidar los fundamentos teóricos, que fue lo que vimos en este curso. Bien. Profe, a mí me pasaba algo con la primera pregunta, lo referente a la potencia ohmio, y esa cuestión era que había que rodarlo hacia un lado para poder ver el otro cubículo que Ah, teníamos que... Y eso yo estaba, pero ¿por qué? Si apenas me aparecen tres, ¿dónde está el otro? Y carajo. Y en una de esas se me dio por ponerle el dedo cuando corrió. Yo dije, bendito Dios. ya. No tiene una buena respuesta el formulario en cuanto al ancho del celular. Entonces les toca correr Exacto. hacia un lado. Ajá, ese se Eh, llama, sí, se llama eso una sí. característica que tiene que tener y que a veces, pues no en todos los celulares, responde bien y se le llama el responsive del formulario, ¿sí? Cómo se presenta en diversas pantallas de celular. A todos les pasó lo mismo. Bueno, la primera pregunta, tenemos que, hablando de eso, de lo que decía la primera pregunta, tenemos, pues la primera pregunta, ¿sí? Las unidades de cada magnitud según corresponda. Mire, es fundamental que ya sepamos eso, ¿sí? Que sepamos que existe una ley de Ohm y una ley de Watt que involucran cuatro magnitudes principales. Son las principales, son las que siempre vamos a manejar y de ahí se desprende pues toda una cantidad de información que hemos visto, ¿no? Corriente alterna, tensión alterna, resistencia, luego el otro curso vamos a ver impedancia, que es la resistencia en corriente alterna. Resistencia realmente existe solamente como resistencia en corriente directa, pero cuando ya le metemos corriente alterna, aparece otro fenómeno que también impide el paso de la corriente y esa resistencia pasa a ser una impedancia, es decir, un vector. Es algo un poco ya más elaborado matemáticamente, pero pues hay que tenerlo en cuenta porque así es que se halla la caída de tensión en las acometidas, ¿listo? Teniendo en cuenta la impedancia de la línea, es decir, aparece una longitud y esa longitud de esa línea, 50, 200, 300 metros de esa acometida, ya nos influye con otro fenómeno que se llama impedancia, que básicamente es la misma resistencia, pero con otra componente, ¿listo? Inductiva o capacitiva. No nos vamos a alejar de esos términos, ¿listo? Entonces, miremoslo acá, vamos respondiendo. Habría que responder acá el nombre, apellido, ¿cierto? El número de identificación. Correo electrónico. Este es mi correo. Y entonces las respuestas correctas aquí, ¿cuáles eran? Para la Profe, una tensión pregunta. eléctrica, ¿en qué unidades se da? Profe, qué Sí. pena que lo interrumpa. ¿A dónde uno entra otra vez para resolver el taller? Bueno, pues ya les comparto el vínculo. Me voy a salir un poquito de acá. Le digo enviar. Lo voy a compartir nuevamente para que quede actualizado el vínculo del taller allí en el grupo de WhatsApp. Eh, y con eso le respondo su pregunta, ¿listo? Entonces, vamos a aquí ir solucionando para que Armando, que pues tiene dificultades, lo vamos a apoyar. De eso se trata el grupo, para consolidar estos conocimientos. Bien, entonces la tensión eléctrica se mide en voltios, ¿cierto? La corriente eléctrica se mide en amperios, la resistencia en ohmios y la potencia en vatios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? Total, total. Sí, señor. Exacto. Entonces, así como decimos, tenemos tantas ovejas, tantas cabras, tantos marranos.
pues lo mismo, ¿sí? Simplemente le damos unas unidades a esas variables. Bien. La segunda pregunta, los elementos de un circuito cuyo conexiones paralelo posee la misma corriente, pero diferente tensión en cada elemento. Cada elemento estamos haciendo referencia a las resistencias, ¿no? Un momento un poquito, por acá Roberto se volvió a conectar. Básicamente aquí en el dibujo vemos dos fuentes de tensión, dos baterías, ¿sí?, que están en serie, pero pues eso no nos interesa porque nos están preguntando es ¿qué característica tiene la conexión de las resistencias en paralelo? ¿Listo? ¿Será que tienen la misma corriente pero diferente tensión en cada elemento? ¿O será que tienen la misma tensión pero diferente corriente en cada elemento? ¿O la misma tensión y corriente en cada elemento? ¿Cuál de las tres es? ¿Ustedes creen? ¿Y por qué? Es importante que resolvamos el por qué, ¿sí? El porqué de cada respuesta. ¿Están viendo mi pantalla? Profe, la conexión Sí. en paralelo no es la misma tensión, la misma resistencia, pero va perdiendo fuerza a través de ya de tantas instalaciones, ¿no? Sí, la corriente se nos va dividiendo, algo muy parecido a lo que tú estás diciendo, ¿sí? Tenemos que aquí es el negativo de la fuente y aquí es el positivo de la fuente, ¿cierto? Y que prácticamente lo podemos visualizar ahí, vea, cada punto es el mismo punto de la fuente, ¿listo? Por lo tanto, siempre vamos a tener, si aquí tenemos 24 voltios, digamos que conectamos dos baterías de 12 voltios en serie, donde las tensiones se suman, pues aquí en estos puntos siempre vamos, o al final de la resistencia 3, vamos a tener 24 voltios, ¿listo? Aquí vamos a tener 24 voltios medidos por el multímetro. ¿Listo? Por el multímetro. Nos va a dar 24. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la misma tensión, sí, pero diferente corriente en cada elemento. Esa es la característica principal y con que sepan eso es pues bastante útil para que hagan conexiones de iluminación, para que hagan conexiones de bancos de baterías, para que interpreten un circuito cuando estén midiendo. Bien, claro, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta sobre la segunda pregunta? Valga la redundancia. ¿Usted está grabando, profe? Sí, ya estoy grabando, sí. Verifiquémoslo. Sí, la grabación se ha iniciado ya hace rato. Sí. Está bien. Bien, y si queda alguna duda, pues lo tenemos acá. Vea. La corriente principal, que es la que circula por las baterías, esa corriente empieza a dividirse. Se va una I1, por acá se va una I2, ¿cierto? Por acá se va otra corriente, esa I2 se divide, ¿sí? Y empieza a hacer eso se le llama también un divisor de corriente, ¿listo? Así como podemos hacer un divisor de tensión, es decir, rebajar la tensión, ¿sí? Y eso es común en algunos circuitos electrónicos, hacer división de tensión. Con paralelo hacemos una división de corriente. Con serie, con circuitos y resistencias conectados en serie, y esa es otra utilidad de las conexiones, de aprender las conexiones, es que podemos hacer un divisor de tensión. Precisamente por ahí ustedes mostraron algún ejemplo de sacar de un circuito monofásico dos fases, ¿no? Se hace con resistencia, se hace con condensador también, esa división de tensión. ¿Listo? Bien, no voy a profundizar en eso porque pues, es tema de otros cursos. Bien, la tercera. Los elementos de un circuito en serie cuya conexión, los elementos de un circuito cuya conexión es en serie poseen la misma corriente pero diferente tensión en cada elemento. La misma tensión pero diferente corriente en cada elemento y la misma tensión y corriente en cada elemento. Es muy parecida a la anterior, simplemente que queremos diferenciarlo, ¿no? Cuando tenemos un circuito en serie, bien,
La corriente siempre va a ser la misma. Mira, están pasando, según el dibujo, están pasando exactamente la misma corriente por cada resistencia. ¿Sí? Bien. La misma I1 cruza todas las resistencias, por lo tanto la respuesta es La primera, La primera. la misma. Muy bien. ¿Cómo vas, Armando? Bien, bien, sí, señor. Bien, listo. Entonces, la cuarta. Aplique la ley de Watt al siguiente ejercicio. Calcular la potencia de un aparato eléctrico cualquiera, ventilador, la plancha del pelo de su esposa, o bueno, no falta el que tenga plancha de pelo también y tenga el pelo largo, que tiene una alimentación de 120 voltios y una corriente de 2 amperios. ¿Sí? Entonces, aquí que necesitamos aplicar ley de Ohm, ley de Watt. ¿Qué nos están preguntando? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Ley de Ohm. La ley de Vamos a Watt. ver. Ajá. Sí, una de las dos, ¿cierto? Cara usted, yo. No por ambos lados. Ley de Watt, Listo, ley de entonces, Watt, sí, señor. sí, exacto. Nos están preguntando, y Ley por de eso Watt. era la pregunta, nos están preguntando por, sí, la aplicación de la ley de Watt. Bien, entonces una pregunta capciosa era que cayeran en la respuesta a la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la final nos preguntan es una potencia. Y la ley de Watt, ¿sí? Muy parecida a la ley de Ohm, relaciona la corriente, ¿cierto? Relaciona la tensión y relaciona la potencia. Estas tres variables la relación. ¿Y cómo la relación? Diciendo que la potencia que disipa cualquier aparato eléctrico, ya sea en calor o ya sea de manera activa, es decir, haciendo girar el motor, la potencia en el eje, es igual a la tensión O la tensión por la corriente. Sí. por la corriente. Disculpen, por la corriente. Eso nos da que reemplazando valores y aplicando la ley de Watt, ¿cierto? Una tensión de 120 voltios aplicada ahí en el toma por un aparato que consume 2 amperios, ¿sí? Nos da una 240 vatios. Entonces la respuesta es la tercera. 240 watts. Tercera, 240 vatios. Entonces miren que quiero también que ustedes observen con esta pregunta, que aparatos que empiezan a consumir 1, 2, 3, 4 amperios nos empieza a influir mucho en la potencia. Sí, bastante. Bien. Estamos hablando de que ya un aparato que te consuma 5 amperios le está consumiendo más de medio kilovatio. ¿Listo? Y para que lo transfieran un poquito y a la final uno de dimensiones de acuerdo a comparaciones, ¿cierto, muchachos? Entonces, para que lo tengan en cuenta y ustedes que les gustan los carros y todo, 746 vatios, ¿sí?, es igual a un caballo de Un fuerza. caballo fuerte. Ajá. Bien. Entonces averigüen esa moto en la que ustedes andan cuántos caballos de fuerza tienen. Y eso, lo mismo, usted así como le consume combustible a esa moto, aquí está consumiendo una energía, ¿sí? Porque a la final el combustible, esa gasolina que echamos, es una energía, ¿sí? Es una energía. Bien. Y mire, lo estamos reconociendo acá. ¿Listo? Los vatios son la energía que se consume, entonces son en manera eléctrica, son kilovatio hora, ¿cierto? Listo, bueno, yo puedo decir lo mismo con HP o con caballos. HP por hora. ¿Cuántos me está consumiendo? ¿Cuántos caballos me está consumiendo por hora de energía? Porque ya cuando le metemos tiempo, esa potencia se convierte en energía. Y es fácil, es sencillo reconocerlo.
Bien, sigamos con la quinta pregunta. ¿Cómo funciona un fusible, muchachos? ¿Qué hace un fusible? ¿Para qué sirve un fusible? ¿Será para cortar la corriente de un receptor y puede ser accionado a distancia? ¿O para crear un campo magnético sumamente uniforme en su interior? ¿O da la orden de interrumpir y reconectar el circuito desde un centro de comando? ¿O cuando la corriente que circula supera el valor de diseño, se calienta lo suficiente como para fundirse y se interrumpe la circulación de corriente? Esa es. Esta es entonces. Espero que los demás también participen, muchachos. ¿Y el por qué? ¿Por qué? Porque es un dispositivo que simplemente de protección nos sirve para proteger cualquier circuito. ¿Sí? Un fusible más o menos es así, tiene los que vemos muy comunes, tienen un filamento aquí en el medio, ¿no? Y ese filamento se calienta cuando supera la corriente, por ejemplo, puede ser el fusible de 3 amperios que traen algunos aparatos, o cuando hemos hecho un cortocircuito, porque este solamente nos protege contra cortocircuitos, bueno, contra sobrecargas, creo que hay unos especiales para sobrecargas, pero el estándar es que protege contra corto, a diferencia de un interruptor electromagnético. Entonces, cuando la corriente supera el umbral de lo que aguanta el fusible, se abre, ¿sí? Se derrite prácticamente y corta la corriente. Nos protege en un instante de tiempo muy rápido la corriente. Entonces, cuando se va la energía ahí en el barrio es porque se dispararon las cañuelas o los cortacircuitos. ¿Listo? Es porque un fusible de esos se quemó. ¿Protegiendo a quién? Al transformador que nos está proveyendo de energía del barrio. ¿Por qué? Porque cayó una rama, porque se cortó una línea, porque el viento hizo chocar una línea contra la otra o contra algún elemento metálico, porque se encrucetó la línea, ¿sí? Que se cae del aislador y pega con la cruceta. Bien. Entonces, ese cortocircuito no se lo puede aguantar. Esa corriente no se la puede aguantar el transformador. Lo tenemos que proteger. ¿Listo? Con fusibles. Es un elemento de protección entonces. Queda claro, ¿no? Listo. Seleccione la opción que es falsa, la sexta. ¿Quién se conectó? ¿Cuál de estas opciones es falsa? El núcleo del átomo se encuentran protones y neutrones. ¿Es verdadero o es falso? Que en el núcleo del átomo se encuentran protones y electrones. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién se conecta? Alguien entra y sale. Listo, entonces, aquí está. Hay una imagen. En el núcleo del átomo sí se encuentran los protones y los neutrones. Sí. De manera exterior se encuentran los electrones y son los que se mueven y se pueden desprender porque los otros componentes del átomo no lo pueden hacer. ¿Listo? Simplemente están allí y conforman el núcleo. Conforman el núcleo. Entonces, esta primera opción no es verdadera y nos están pidiendo la que es falsa, ¿no? La electricidad estática se genera al frotar determinados materiales aislantes. ¿Se acuerdan de la electricidad estática? Sí. La que se genera sin ninguna fuente de tensión. Es decir, no tenemos ni una batería ni nada, simplemente por el rozamiento que genera calentamiento y el calentamiento es producto del movimiento de electrones y a la final una corriente eléctrica es el flujo de electrones o el movimiento de electrones
Pues entonces es verdadera. Sí, la electricidad estática se genera al frotar determinados materiales aislantes, como el caucho, como la silicona también. ¿Listo? Y lo podemos observar con diferentes fenómenos, ¿no? Cojan una bomba de esas de fiesta infantil o de la fiesta de ustedes, frótenla contra su mismo cabello o contra un lápiz y verá que atrae su cabello. ¿Listo? Hagan el ejercicio y verá que eso es electricidad estática. ¿Por qué hay que tenerla en cuenta? Porque es muy peligrosa en ambientes explosivos. Bien. En ambientes electrónicos también. Hay que descargarnos antes de manipular tarjetas, por ejemplo, de un electrogenerador, las tarjetas de un computador. Se pueden llegar a quemar con la electricidad estática, simplemente con la electricidad con las que estamos cargados, nuestro cuerpo. Bien. Las cargas de signo opuesto se atraen y las cargas del mismo signo se atraen. Cuando tenemos una carga positiva, una carga negativa, ¿se atrae o se repele? ¿Quién está ahí? Sánchez. Hay alguien con el micrófono abierto. Listo. Entonces, ¿qué me responden ahí? Pues cuando hay dos cargas de signo opuesto, pues se atraen, positivo y negativo. Ajá. Entonces esa es verdadera, nos están pidiendo la falsa, y la falsa es las cargas del mismo signo se atraen. Esa es una premisa falsa. Bien. 7. Seleccione el orden correcto en que se representan las etapas de energía. ¿Se acuerdan de las etapas de energía? Que primero se genera, luego se transmite, luego se distribuye y luego se comercializa la energía. Sí. Bien, Sería la entonces, primera. consumo, distribución, generación y comercialización. ¿Usted consume antes de generar? ¿Usted se va para el bar a tomar cerveza antes de trabajar y de generar el billete? No, no es la primera. ¿Listo? Primero se tiene que generar esa fuente de energía. Pues esa fuente de Pues energía tiene que generar, luego se tiene que transmitir, luego se tiene que distribuir y por último se consume o se comercializa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es? La Es la segunda, si es segunda. que tengo que ampliar la Estos manes están en la ampliar la jugada. pantalla. Muy bien. La segunda, generación, transmisión, distribución y comercialización. Esas son las 4 etapas, ¿sí? En el orden correcto de producción de energía. ¿Listo? Del mercado de la energía. Producción y mercado de la energía. Bien. 8. Señale qué elementos componen un circuito eléctrico. Acuérdense que tenemos unos elementos principales en un circuito eléctrico, llamados de forma general, de una determinada manera. Entonces tenemos el generador o acumulador, hilo conductor, receptor o consumidor y elemento de maniobra. ¿Listo? Entonces, Hilo conductor. Todo. Ahí dice que todas hacen parte eh, todas componen lo referente al circuito. el circuito eléctrico, muy bien, listo, bien. Bien, qué pena no ayudarle, pero usted mismo lo complementó. Bien, entonces, mira, lo que decía el compañero, todas son correctas. ¿Por qué? Porque para que pueda haber un circuito eléctrico tiene que haber una batería, o bueno, una fuente de tensión, ya sea una batería, un panel solar, un generador eólico. ¿Listo? Tiene que haber un hilo conductor, que sería el cable, ¿no?
Y tiene que haber un consumidor, una resistencia, un bombillo. Bueno, dibujémoslo acá como un bombillo. ¿Listo? Ese es el símbolo. Sí. Y a lo último, o bueno, casi siempre lo que queremos es un elemento de maniobra, un interruptor. ¿Listo? Que pueda apagar y prender ese bombillo. Entonces sería, por ejemplo, el circuito de una linterna. Sí. Bien. Este sería el circuito sencillo de una linterna. Apago y prendo la luz. O el del cuarto. Bien, entonces señalamos todos, ¿no? ¿Sí quedó claro, Armando? Recuerda que le estamos Sí, señor. ayudando. Sí, señor. Generador, acumulador, hilo, conductor, receptor, consumidor, elementos de maniobra. Acuérdese que el generador puede ser una batería, puede ser la cometida, ¿sí? Porque a la final usted, una casa, dice, bueno, pero ¿cuál es el generador de una casa, cierto? Pues la fuente de donde me estoy pegando, la red de baja tensión. ¿Listo? No me Ya. importa de dónde venga. A la final esa es la fuente, ese es el punto de conexión de donde yo me estoy alimentando. Bien, por eso le llamamos así. Los receptores de un circuito eléctrico son, para la pregunta 9, aquellos elementos capaces de mantener una diferencia potencial entre los extremos del conductor. Dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando necesitamos. El material por el cual circula la carga eléctrica y aquellos elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica, como motores, resistencias y bombillas. ¿Cuál cree que son los receptores? Mire que aquí hablamos en la pregunta anterior de los receptores. La Son D. aquellos elementos capaces de aprovechar y paso de la corriente eléctrica, motores, resistencias y bombillas. Muy bien, Armando. Listo. Bueno, empiezan los ejercicios, los sabrosos. ¿Cuánto da este ejercicio y qué ley aplicaron? Nos piden calcular la corriente del siguiente ejercicio. Tenemos una fuente de 6 voltios, es decir, una tensión V de 6 voltios. Tenemos una resistencia de 30 ohmios, es decir, R es igual a 30. ¿Sí? Y nos piden aplicar entonces la ley de Ohm. ¿Listo? O nos piden no, sabiendo que tenemos tensión, resistencia. Después de que veamos una resistencia, casi siempre se va a tratar de la ley de Ohm. ¿Listo? Y que nos están pidiendo una corriente, entonces lo aplicamos. Tensión igual a voltaje sobre resistencia. Eso nos da igual a 6 sobre 30, que es igual a 0,2. 0,2, sí, señor. Ajá. 0,2. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, señor. Bien, aplicando la ley de Ohm, resolvimos ese circuito. Bien. Para la 11, ¿cuáles de los siguientes son los riesgos eléctricos? Cortocircuito, contacto indirecto y directo, rayos, arco eléctrico y sobrecarga, electricidad estática o todas las anteriores. ¿Nosotros vimos Todas las riesgos anteriores. eléctricos con ustedes? Todas las anteriores. Todas son riesgos, ¿cierto? Nosotros podemos estar expuestos a un cortocircuito, a un contacto indirecto, a uno directo, a descargas atmosféricas o rayos, a arco eléctrico, a sobrecarga. ¿Listo? Acuérdese que explicamos la diferencia entre sobrecarga y cortocircuito, a electricidad estática.
que ya lo vimos, no debemos manipular elementos electrónicos o entrar a hacer trabajos eléctricos en ambientes explosivos. ¿Listo? 12. Señala el factor que no interviene directamente en los perjuicios generados al cuerpo humano durante el accidente eléctrico. Frecuencia de la corriente, resistencia del cuerpo, duración de contacto, época del año o recorrido de la corriente a través del cuerpo. Esta pregunta es Época del capciosa, año. ¿no? Exacto. Época del Es año. capciosa porque todos los factores anteriormente explicados intervienen, ¿sí? Intervienen en los perjuicios o las consecuencias de que una corriente atraviese el cuerpo humano. Frecuencia de la corriente sí interviene. Sí. Resistencia del cuerpo. Sí, no es la misma resistencia. El cuerpo no tiene la misma resistencia si está seco o está húmedo o está mojado. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? Vea, la resistencia del cuerpo dice las fórmulas que son 1000 ohmios. Alguien dijo son 1000 ohmios, el estándar para hacer los cálculos. Sí. Esta resistencia me quedó muy fea. Disculpen. Esta es la del cuerpo humano, como, sí, como le pongo cuerpo humano, bueno. La del muñequito, ¿listo? Y dicen las fórmulas que se considera el estándar para una persona que pesa 50 o 70 kilogramos, que esa resistencia es de 1000 ohmios. Obviamente es seco, ¿sí? Pero disminuye si estamos mojados. Entonces, nos va a pasar mayor corriente si el accidente sucede mientras que estemos mojados, ¿listo? Interviene. O hemos tomado demasiado líquido, por ejemplo. Podemos estar secos, pero acabamos de tomar líquido porque estamos haciendo un trabajo pesado y nos dio sed. ¿Listo? Los riñones van a tener más cantidad de agua. Bueno. Duración de contacto, claro. Sí. Puede que el contacto dure unos milisegundos y no me alcance a hacer nada. O simplemente el cimbronazo o me quemó, ¿cierto? Pero si duramos más tiempo conectados, pues ya entonces las consecuencias son más graves. Puede ser hasta la muerte. Y el recorrido a través no es lo mismo que yo me electrice mano-pie, mano derecha, pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda o mano-cabeza. Esa trayectoria por donde me entra la corriente cuenta porque si esa trayectoria involucra el corazón, pues voy a tener más riesgo de sufrir un paro cardíaco. Entonces sería época del año, no interviene directamente en los prejuicios o consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo humano. ¿Listo? Bien, aquí viene una súper genial para ustedes, ¿no? Seleccionar el orden correcto de las 5 reglas de oro. Necesito que se la aprendan de memoria, muchachos. Y de forma ordenada. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? La 1, desconexión o corte efectivo. 2, bloqueo Ajá, y señalización. 3, sí, verificar ausencia de tensión. sí, 4, puesta a tierra y cortocircuitos, señalización de área de trabajo. sí. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿O el hombre no sabe? No, sí, está bien, pero yo ahí estaba bastante enredado porque no sé si lo cambiaron, pero hablaba mucho de observar primero y la marcación, ¿no? Para Delimitar poder, primero. Sí, es una discusión que se ha tenido, sí, es correcto. Y tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido. Entonces, pues para ser abogado aquí del diablo, tú puedes hacerlo de esta forma o
invertir, ¿sí? Invertir el orden de la primera y la quinta. Puedo primero demarcar y luego sí empezar a abrir con corte visible, como lo tiene acá la imagen. Y es ver que yo tengo desconectados, sí, ver que hay una desconexión como tal, que hay una apertura entre los cables, que entre los cables no hay nada conectándolos y debe ser visual, ¿no? No, es que bajé el interruptor y, y se sobreentiende o se supone que queda abierto el circuito. ¿Sí, sí ven lo que digo? Se supone. Nosotros en electricidad nunca suponemos, en los trabajos eléctricos nunca suponemos, siempre nos aseguramos. ¿Listo? No, yo me aseguré, yo constaté, yo medí, yo verifiqué. ¿Listo? No, yo supuse, yo creí, ¿sí? O se me pasó o se me olvidó. No, porque está en juego la vida. Así de sencillo. Luego sí hacemos una verificación de la ausencia de tensión, una vez hayamos hecho el corte visible. Y apenas hayamos confirmado que no hay tensión, hacemos cortocircuito. Primero ponemos a tierra y luego en cortocircuito, ¿no? Este orden también hay que mantenerlo. Ese sí no se puede cambiar. Y para desconexión, quitamos el cortocircuito y por último desconectamos la tierra. Lo primero que desconectamos, lo primero que conectamos es lo último que desconectamos. Entonces eso sería una conexión FIFO, ¿sí? Primero en conectar, último en desconectar, ¿listo? Que es la puesta a tierra. Siempre tenemos, o a lo que quiero llegar, muchachos, es a que siempre tenemos que darle una corriente, un camino a la corriente que pueda haber, ya sea porque se nos vino un retorno en una planta, porque cayó un rayo en una línea, por X o Y motivo, ¿bien? Que eso serían como las dos probabilidades más probables, ¿sí? De mayor incidencia. Y por último, señalizamos el área o podemos empezar también señalizando el área para que las personas, a veces de pronto señalizar el área nos incomoda para hacer las maniobras, ¿sí? En zonas rurales, pues no hay problema si yo no señalizo el área de un transformador, por ejemplo, que está en la parte rural, ¿sí? No sé, una vaca no le va a hacer caso a la señalización, ¿sí? Y pues personas que circulen por allí prácticamente son nulas. Entonces también, ahora bien, en una calle con camioneta, en una vía principal, lo primero que yo llego es a señalizar el área. Entonces, si ven que hay un vacío en en la reglamentación, como dicen los abogados, que se ajusta mucho al criterio de las personas, al criterio profesional de las personas. ¿Listo? A la lógica o al sentido común. ¿Me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces vamos para la siguiente pregunta. ¿Está ahí todo entendido? Sí. Vamos para la siguiente. Entonces tenemos desconexión, corte efectivo, bloqueo, señalización, verificación. Sí, es la primera, ¿no? ¿Qué factores generan una sobrecarga eléctrica? Entonces, esta pregunta nos sirve para discernir exactamente qué es una sobrecarga. Superar los límites nominales de los equipos o los conductores, instalaciones que no cumplen las normas técnicas, no controlar el factor de potencia, conexiones flojas o todas las anteriores. ¿Será que si las instalaciones no cumplen las normas técnicas, puede haber sobrecarga en esa instalación? ¿Se puede generar una sobrecarga eléctrica en una instalación porque no cumple las normas técnicas? Sí, claro. Pero esa falta de normas,
Bueno, entonces se las pongo de otra manera. ¿Listo? Utilizar tubería metálica conduit, sí, tubería metálica para un circuito subterráneo, me está incumpliendo la norma técnica, ¿cierto? Pero, ¿eso me genera una sobrecarga? ¿Que porque no le metí PVC? O al No, contrario, puse PVC, No la- ¿sí? En el exterior y no utilicé tubería metálica para sobreponer. ¿Eso me puede generar una sobrecarga? ¿No cumplir con esa norma? No, No, ¿cierto? No influye. Sí. Eso no no es un influye. factor que me genera sobrecarga, entonces esa no es. ¿No contraer el factor de potencia me podría generar una sobrecarga? Podría ser, pero no directamente. ¿Listo? Conexiones flojas. Si yo dejo una conexión floja, ¿me puede generar una sobrecarga? ¿O un punto caliente? Sí, ¿Una sobrecarga? Más bien me genera un punto caliente, ¿listo? Que me puede derretir ese contacto, ese tornillo, esa conexión. Pero no una sobrecarga, ¿listo? Todas las anteriores tampoco es, por tanto, nos queda superar los límites nominales de los equipos, ¿listo? Siempre hablamos de sobrecarga, muchachos. Sí. Siempre, siempre hablamos de sobrecarga, es cuando el burro ya no puede con los costales, ¿listo? Cuando le echamos demasiados costales, cuando a ese toma le ponemos hasta la nevera, el televisor, la licuadora, la plancha, todo se lo conectamos al mismo toma, ¿listo? Eso es una sobrecarga. Bien. Ese toma, esa instalación, ese circuito no me va a poder y voy a superar lo que aguanta ese cable. Por ejemplo, el cable número 12 solamente me aguanta 20 amperios, pero si yo le estoy conectando a todos esos equipos, pues me va a consumir 30, 40, 50 amperios. El cable se me va a derretir, las protecciones debieron haberse disparado, pero eh, el electricista del barrio no sabía eso y como se estaba disparando el breaker, el taco, pues a una instalación que solamente aguanta 20 amperios, le colocó un breaker de 50. Primero se quema el cable antes de que opere el breaker. ¿Viste? Entonces, una sobrecarga puede llevar a un incendio y es cuando se superan los límites nominales de los equipos. ¿Listo? O de las instalaciones. Es la Pero, primera. profe, venga, pero ahí yo le di por lo menos instalaciones que no cumplen la norma técnica. Y me salía siempre mala, y la elección eran todas las anteriores. Al momento de, ya que, Sí, de enviar, sí, señor. así, profe, ese problemita también lo tenía yo. sí, sí, bueno, detectamos una que ya nos evidenciamos que no está bien. Sí, sí, tienen toda la razón. No sé por qué estará de todas las anteriores, Meg. De hecho, la voy a corregir de una vez. Eso se puede hacer. Bien. Te agradezco ahí. Están en la jugada. Bien. Yo Reglas de dije, mierda, ahora oro. que... Todas las anteriores no es esta. La de respuesta es esta y no todas las anteriores. ¿Listo? Ah, Tienen que repetirlo. No, mentira, muchachos. Lo importante que visualicemos estos errores, ¿listo? Tampoco soy infalible. Bien. Es la primera, ¿cierto, profe? Sí, es la primera, no superar, superar los Bueno, límites nominales, siempre. ¿Listo? Claro, el bueno. factor de potencia, si se me sube, me genera una corriente muy alta por el neutro, pero no quería yo llegar a eso y tampoco es directamente proporcional. ¿Listo? Por ejemplo, los bancos de baterías, los bancos capacitivos, el neutro se suele dimensionar
como casi 2 veces lo que se dimensiona la fase, ¿sí? Porque va una corriente muy grande, genera mucho armónico y genera una sobrecarga, ¿sí? Pero es una corriente por el neutro y de hecho se suele poner el doble de grueso que la fase. ¿Listo? Porque es Bien. la sumatoria de las dos fases, ¿cierto? Sí, son Porque dos se vehículos. genera no, se generan unas corrientes capacitivas que se van por el neutro. Listo. A ver. Espérate, lo explico un poquito más a profundidad. ¿Listo? Cuando ya hablamos de bancos capacitivos para corrección de factor de potencia y cosas por el estilo, aparecen también como 3 corrientes, ¿sí? Como la corriente total, eso ya hay que aplicarle Pitágoras, ¿sí? La corriente que se consume, ¿sí? Como una corriente activa, digámoslo así, y una corriente capacitiva. Bien, una corriente capacitiva. Entonces, esta corriente capacitiva se va por el neutro. Bien. Y como obviamente un banco de capacitores, pues es una carga solamente capacitiva, ¿sí? Con solamente esta componente prácticamente nada de componente activa, es muy grande, ¿sí? Y esa se conduce por el neutro. Bien. Entonces es así como la explicación más aproximada que les puedo dar en este momento, de que el factor de potencia sí no generaría una sobrecarga, pero mire que no está directamente relacionada, ¿sí? Es por la carga como tal. Conexiones flojas nos genera es un punto caliente, donde se pueden derretir y armar un cortocircuito, por ejemplo. Pero a la final no estoy superando los límites nominales de los equipos o de los conductores como tal. Como por ejemplo, si una sobrecarga es un motor de una banda transportadora que yo le eche demasiado material o demasiadas cajas, ¿sí? O que el rodamiento esté malo y empieza a hacer más esfuerzo, ¿sí? Del que haría nominalmente, ¿sí? O trabajando de manera normal con un rodamiento bueno y empieza a calentarse demasiado, ¿sí? Provoca es un calentamiento en la máquina. Casi siempre la sobrecarga, que decimos, uy, el ventilador está y a veces hasta echa humo, ¿sí? Está como muy caliente o está recalentándose. Eso es una sobrecarga. O lo que nos pasa con los carros cuando no les mantenemos el líquido, vigilando el líquido, ¿sí? Se queda sin líquido, demasiado bajito el nivel y el motor se empieza a calentar y empieza a hacer demasiado esfuerzo para la misma velocidad o para la misma fuerza que debe hacer, ¿listo? Que debería. Se calienta demasiado. Entonces lo detectamos y además es una falla, muchachos, que no es instantánea como es el cortocircuito, ¿sí? El, el interruptor no me va a abrir instantáneamente. Se subió la corriente y ya voy a disparar. No, él lee, por ejemplo, interruptores de 30 amperios, ¿sí? Y él lee en un momento una corriente de 33, 34, 35 amperios. Se debió haber disparado, pero fue tan poquito el tiempo en que se presentó, tal vez porque pasó una rama, porque algo atascó en un momento el motor, ¿sí? Pero se liberó, ¿listo? Entonces, no se dispara instantáneamente. Es decir, la respuesta del interruptor a una sobrecarga se distingue a un cortocircuito. No se dispara instantáneamente. Por eso es que tiene las dos funciones en un interruptor termomagnético. ¿Listo? Tiene que haber un calentamiento, tienen esos 33, 34, 35 amperios, estar durante 2, 3, 4, 5 segundos para que opere por esa falla. ¿Listo? A diferencia de un cortocircuito, si yo necesito que se abra rápido porque la corriente es altísima. Estamos hablando de un interruptor de 10.000 amperios, una corriente de cortocircuito, ¿sí? De esa falla. Bien. Cuando se unen dos cables o pega con tierra. ¿Listo? Entonces, la apertura es instantánea. Bien, ya ahí corregí. La 15. En caso de accidente eléctrico en baja tensión, no se debe separar al accidentado directamente y sin protección de la fuente eléctrica. Utilizar un mango o objeto aislante para separar al accidentado de la fuente eléctrica
y cortar la fuente eléctrica desde el dispositivo de interrupción ubicado en el tablero de distribución o el que comanda la instalación. Entonces, ¿qué no debemos hacer en caso de que alguien en presencia de nosotros se nos accidente? ¿Será que vamos y lo cogemos? ¿Lo agarramos de una vez y lo soltamos? No, señor. Exacto, si hacemos eso, pues también lo más seguro es que pasemos al papayo, ¿listo? Junto con el compañero. Bien. Si estamos muy lejos de interrumpir la fuente, utilizamos alguna manta, utilizamos algún objeto aislante, ¿sí? Un palo seco, ¿no? Hacerle con un palo mojado. Bien. Alguna forma de sacarlo del circuito, ¿listo? De que deje de hacer parte del circuito. O cortamos la fuente eléctrica desde un dispositivo de interrupción. Bien. Ahí mismo. Si tenemos de pronto colocados los guantes a mano, los guantes dieléctricos, pues sí, le podemos meter mano. ¿Listo? Porque si tenemos, obviamente, los guantes para el nivel de tensión, no es lo mismo que a alguien se nos quede pegado de baja tensión que a media tensión. ¿Listo? Entonces, los guantes que tenemos que tener son los de media tensión. ¿Listo? Bien. En caso de accidente eléctrico en alta tensión, se debe cortar la corriente. Bueno, aquí no escogí la. En caso de, no se debe separar al accidentado directamente y sin protección de la fuente eléctrica. En caso de accidente eléctrico en alta tensión, se debe cortar la corriente eléctrica desde la subestación eléctrica. Se debe utilizar equipos de protección y aislados para auxiliar a la víctima. Deberá internarse e intentarse la reanimación inmediatamente, ¿sí? El RCCP, bien, el masaje cardiorrespiratorio que uno le da. O todas las anteriores. Todas las anteriores. Lo más seguro es todas las anteriores. Lo más seguro es que primero cortemos la energía. Como es alta tensión, puede que dependa de una subestación. Por eso nosotros tenemos que tener un radio de comunicación siempre que vamos a hacer una maniobra en alta tensión. ¿Listo? Para poder informarle al centro de control y mínimo lo tienen que hacer 2 personas. ¿Bien? Porque obviamente no nos sirve que el que tiene el radio se quede pegado y cómo va a informar, ¿cierto? Se debe utilizar equipos de protección, lo que les decía, guantes, tapete, botas, ¿listo? Gafas, casco. Y lo más seguro es que la persona se nos vaya, ¿sí? Se nos intente ir y tengamos que reanimar. Bien. No falta el que queda vivo, se levanta sin necesidad de reanimar, pero eso prácticamente que es imposible, casi siempre toca prestar los primeros auxilios. Bien, entonces aquí todas las anteriores. Pregunta 17. Determine la resistencia equivalente del circuito en serie. ¿Lo hicieron? ¿Cuál es la respuesta Pero ahí? eso es una suma, ¿cierto? Es una suma, sí. 30 ohmios. Entonces, sí, Simplemente 30 es una ohmios. suma. Señor. Pero la resistencia equivalente del circuito en paralelo sí es más elaborada. ¿Cuánto les dio? Pues no sé, profe, necesito que me ayude ahí en esa. En esta entonces es aplicando la fórmula. Esa la había explicado antes, pero vamos a explicarla ahora. Bien. Aquí hay que aplicar la fórmula de circuito en paralelo. Bien. Que dice que la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Y reemplazando esto nos da 9 por 18 sobre 9 más 18. ¿Cuánto da?
Da 6. Da 6. Listo, ¿sí ve? Ahí la tiene. Y tiene el porqué. Pero quiero que miren una cosa entre las dos preguntas. Aquí teníamos 10, 5 y 15, 30 ohmios. En serie se suman las resistencias y por tanto la resistencia equivalente es mayor a cualquiera de las resistencias individuales, ¿cierto? Pero miren acá, en el de paralelo, teníamos 9 y 18. 9 más 18, 27, casi lo mismo, ¿cierto? Sí. Pero no se suman así. La resistencia equivalente a la final, la resistencia total del circuito, es menor que cualquiera de las resistencias. Esto solamente da 6 ohmios. Bien. Entonces, un circuito en paralelo consume más corriente. Bien. Por lo tanto, la corriente, pues, le va a dar más alta, ¿listo? Que el circuito en serie. Bien. Es para que lo tengan en cuenta. En serie, las resistencias se suman y aumenta, y en paralelo, las resistencias se dividen y disminuyen. A la final, una división es una resta, ¿no? Viene siendo una resta. Así como una multiplicación viene siendo una suma. ¿O no, muchachos? ¿Me equivoco? ¿Listo? Sí. Bien, la 19 determina el periodo de la siguiente gráfica. Esta es fácil, ¿no? ¿Qué periodo tiene la gráfica? Profe, ¿me la puede explicar? Esa. Bien, entonces, cuando hablamos de corriente alterna, nosotros hablamos de que tiene unos valores característicos. ¿Sí? Esa corriente ya no es continua y matemáticamente tan fácil de discernir, sino que es alterna, es decir, es positiva en un momentico y es negativa en otro momentico. Y tiene, digamos así, dos valores característicos fundamentales: la frecuencia y el periodo. ¿Listo? El periodo es un tiempo, pero es el tiempo en que se demora haciendo una onda. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Es ese tiempo que se demora. Si yo quiero saber el periodo, va involucrado con solamente una onda. ¿Listo? ¿Y cómo sé que es una sola onda? Cuando tiene una sola componente positiva y otra solamente componente negativo. Hasta aquí es una onda. Bien. Por lo tanto, ¿cuál sería el periodo entonces de la gráfica? ¿Quién se le mide? Eh, Profe, 0,5, porque 0,5, mire, es que lo estoy señalando acá, vea. ¿Sí ve? esto está más Solamente lo fácil que que demora en hacerse una onda. ¿Sí? En hacerse una onda. ¿Listo? 0,5 segundos. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿De dónde saqué el 0,5? Pues porque en la gráfica dos ondas se demoran un segundo. Una sola onda, ¿cuánto se va a demorar entonces? Pues la mitad. ¿Quedó entendida, Armando, o se la explico de otra forma? eh, sí, sí, claro, yo lo entiendo. Bien. La corriente alterna, cuando nosotros veamos fuentes de corriente alterna, y en el próximo curso que vamos a ver simbología, siempre vamos a ver el símbolo de una fuente de corriente alterna de esta forma. ¿Listo? Con una onda, un círculo con una onda por dentro.
De allí parte todo el tratamiento. La pregunta 20. Si un motor por cada vuelta que da produce un ciclo y tarda 0,01 segundos en dar esa vuelta, ¿cuál es la frecuencia? Es 100, ¿no? Entonces vamos a averiguarlo, ¿cierto? Vamos a averiguarlo. A la final, muchachos, una vuelta, y de pronto me va a salir un poquito de tema, pero es igual. Una vuelta es un círculo, ¿cierto? Una onda se puede representar como un círculo también. ¿Listo? Como un vector dando vueltas. ¿Listo? Un motor, pues, que es un vector dando vueltas, ¿cierto, muchachos? Un rotor dando vueltas. ¿Listo? Se demora 0,01 segundos en dar una vuelta, ¿no? Y por una vuelta produce un ciclo. Bien. Entonces, vamos a ver la fórmula para sacar eso. Sería control N. Perdón, discúlpeme. Sí, me quedo. Listo. Acá. Entonces la fórmula como dice, frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. ¿Listo? A 1 sobre el periodo. ¿Listo? El periodo es lo que tarda en dar la vuelta, ¿cierto? Entonces 1 sobre 0,01 es igual a 100, ¿no? A 100 ciclos por segundo. ¿Todos estamos de acuerdo? Profe, ¿y Profe, eso sería que una división? Sí, una división. 1 sobre 0,01. Acuérdense que los Listo. hercios, el hertz, es lo mismo que decir ciclos por segundo. ¿Listo? Y aquí lo está diciendo, vea. Por cada vuelta produce un ciclo. Y se demora en dar esa vuelta 0,01 segundo. Entonces me están preguntando por la frecuencia. Y la frecuencia es igual a 1 sobre lo que se demora. Por lo tanto es 100 Hz. Bien. Y bueno, la 21, ¿cuál es la opinión del taller? excelente. Sí, estuvo bueno. El taller los fue llevando poco a poco por poner en práctica los conocimientos que habíamos visto. Bueno, muchachos, espero que sí. Vamos a darle enviar a esto y a ver cuánto me saqué. 91 de 91. Uy, madre. Mucho cerebro. Los que no se hayan sacado 91, ahí va a quedar el taller expuesto. El parcial va a ser muy parecido, pero obviamente no las mismas preguntas. ¿Listo? Espero que esto sirva de antelación para la preparación del parcial. Y lo bueno del parcial es que vamos a poder sacar la calculadora. O sea, lo vamos a hacer ya usando la calculadora. ¿Listo? Lo van a hacer más rápido. Ahí sí hay tiempo. Ahí sí van a tener un par de horas para solucionarlo. ¿Listo? Este taller servirá de práctica para eso. Claro, al tener un poco tiempo, pues la calculadora se hace bastante útil. Bien, muchachos. ¿Qué les parece hasta ahí? Realmente para usar la calculadora me tomaría otra clase. Sí. Entonces, mañana la vemos.
Yo no tengo ningún problema en dar unas clases de más. No tengo absolutamente ningún inconveniente. Ustedes, no sé si tengan algún inconveniente en recibirlas. No, no, para nada, profe. Listo. Bien, muchachos. ¿Qué más me cuentan? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo Sí. tengo una duda en cuanto a los ciclos. Ellos también se pueden aplicar, digamos, a las a las RPM, digamos, en el Sí. caso de un motor que da 13.000 por minuto, lo divido en 60 y ese sería el ciclo. Sí, señor. Sí, señor. Están directamente relacionados con la velocidad angular, que son las RPM. ¿Y de qué forma? Ya lo vamos a ver. Aquí voy a descargas y le respondo esa pregunta con esta presentación. No, está buena la pregunta, verá. Entonces, no, bueno, sí, no les ha salido porque no la he presentado. Ya. Listo. Entonces, sabiendo la frecuencia, yo puedo saber la velocidad angular de esa máquina, por ejemplo, en un motor, como ustedes. Velocidad en RPM. A ver si aquí en alguna... se utiliza una fórmula para pasarlos a RPM, ¿listo? Ya. A ver, disculpa. Aquí yo se los podría mostrar. Déjenme lo llevo acá a Paint. ¿Listo? Mire cómo se relacionan estas fórmulas que usted acaba de mencionar. ¿Listo? Cómo a la final la frecuencia que se da en Hertz está relacionada con las RPM. ¿Sí? Entonces, dice que un radián por segundo, y mírenlo acá en la presentación, ¿sí? Que la velocidad que queremos hallar, ¿sí? La dan en radianes por segundo. Por eso la dan aquí en radianes por segundo. ¿Sí ven? La velocidad angular, radianes por segundo, un radián por segundo es igual a 1 sobre 2pi. Y les voy a explicar esta formulita de la siguiente manera. Vamos a ver si puedo sacar otra. ¿Por qué 2pi? Porque tiene que ver con la fórmula del círculo, muchachos. Me disculpan este círculo tan redondo, ¿sí? A veces soy muy perfecto en lo que hago. Y decimos nosotros que el radio, bien, lo ponemos a girar, el radio de un círculo. Simplemente escoger la mitad del círculo y llegar hasta el extremo de la circunferencia. Lo ponemos a girar. Cuando lo ponemos a girar y este mismo vector está aquí, está a 90 grados, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando está aquí, ha girado 180 grados. Pero eso también lo podemos decir en radianes por segundo. Cuando está aquí, está en pi medios. La mitad de pi. Cuando está aquí en 180 grados, es lo mismo que decir pi. ¿Listo? Y cuando ha recorrido todo, cuando ha vuelto aquí a su punto cero, es como decir 2 veces pi. De ahí aparece el 1 sobre 2pi. ¿Listo? Es el recorrido. ¿Sí? Cuando aparece el 2pi es porque esto le está haciendo el recorrido a todo el círculo y está volviendo
a su punto, es decir, está recorriendo los 360 grados. Acuérdese otra vez que una onda yo la puedo solucionar con las fórmulas del círculo. Entonces, por eso empieza a aparecer esa berraca constante pi que tanto de pronto nos incomoda a veces. ¿Listo? Y 60, esta constante 60 sobre 2pi, es ya una medida en RPM. Un radián, ¿sí? O un radián sobre segundo es igual a 1 sobre 2pi hercios, ¿sí? Ciclos por segundo, o es igual a 60 sobre 2pi RPM. Bien. O lo que es lo mismo decir una RPM, una revolución por minuto, ¿sí? Es igual a 1 sobre 60 o a 2pi, ¿sí? Sobre 60 radianes sobre segundo. Miren que a la final están relacionadas las RPM, que uno mira, por ejemplo, en la placa de características de un motor 3600, 1200, 600, ¿sí? Y a la vez eso se relaciona con el número de polos con el que está hecho el motor. Yo quiero darle unas determinadas revoluciones a un motor. Lo fabrico, ¿sí? Con un determinado número de par de polos. Bien. Entre menos números de par de polos, creo que es más rápido. No, es más lento. Sí, es más lento. Bien. No sé si respondí su pregunta. Eso es más tema de máquinas, o sea, de industrial. Y por eso de pronto lo profundizaríamos cuando lo viéramos. ¿Listo? Bueno, voy a parar la grabación. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, una preguntita. Ujú. Por ejemplo, un taco o sea, bueno, un breaker de 30 amperios es para una vivienda, ¿cierto? O sea, para casa. Más o menos o sea, cuántas lámparas o cuántos electrodomésticos hay que conectar o sea, en cada breaker. Sí, ya entiendo la pregunta. Voy a responderla así rápidamente para no alargarme y para que sea lo más fácil de entender. Muchachos, cada toma corriente que nosotros tenemos ahí en la casa, ¿sí? Con los 3 huecos, decimos que va a asumir una potencia de 180 vatios. Bien. De 180 vatios. Por lo tanto, 10 tomas me dan 1800 vatios, ¿cierto? Ahora miremos Sí, qué total. cable le tengo que meter a ese circuito. Si el circuito me tiene que responder con 1800 vatios, sí. Yo le aplico, y quiero saber la corriente, le aplico ley de Ohm. Cada toma se alimenta a 120, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí. 1800 vatios, porque la ley de Watt, digo, 1800 vatios sobre 120. Acuérdense que la ley de Watt dice que la corriente es igual a la potencia sobre la tensión. ¿Cuánto da 1800 sobre 120? Sería 1800 sobre 120. 15. 15 amperios, ¿cierto? Señor. Entonces, la corriente me da 15 amperios. ¿Será que un breaker de 20 amperios me sirve? Sí. Sí le sirve. Muy bien. 20 amperios me sirve porque estoy por encima. Y de hecho, para calcular el breaker, yo me voy a la corriente nominal por el 25%. El 25% es lo mismo que multiplicar por 1,25, ¿cierto? Y hallo la corriente del breaker. Así determino la corriente del breaker. ¿Listo? Esta corriente nominal la multiplico, le aumento el 25% y hallo el valor del breaker.
¿Listo, muchachos? Entonces, el de 15, el de 20 amperios me queda muy bien para un circuito que me va a tener una carga de 15 amperios. ¿Listo? Que son 10 tomas y que según el RETIE, por cada toma se debe asumir por lo menos 180 vatios. ¿Listo? Hay que considerarlo como una carga de que ahí le van a poder instalar un equipo de 180 vatios. Bien. Ojo que esos son con los circuitos generales. Bien. Porque si yo voy a hacer el circuito, por ejemplo, del horno, en la cocina, aquí está la cocina, ¿cierto? Yo solamente voy a bajar el tomita del horno microondas, bueno, digamos, de un horno eléctrico grande. Ojo que yo, este toma ya no lo puedo calcular suponiendo lo que acabo de suponer. Yo tengo que mirar la placa, cuánto me consume ese toma, cuánto me consume ese aire acondicionado, ¿sí? De pronto me consuma 3000 vatios. Y ya un breaker de 15 no me va a servir, ¿cierto? Porque tengo que dividir 3000 entre 120 y de seguro eso me va a dar mayor a 15, ¿sí? Mayor a 20, 25 y ya tengo que considerar uno de 30. Al igual que la coordinación tiene que ser coordinada, valga la redundancia. Este es el cable, ¿cierto? Este es el breaker. ¿Sí? El breaker. Este cable me tiene que aguantar la corriente que circula por el breaker. ¿Sí? O sea, este cable tiene que ser igual, ¿sí? O mayor. ¿Sí? La corriente que tiene que soportar ese cable tiene que ser mayor, igual o mayor a la del breaker. Porque si es al contrario, primero se quema el cable que disparar el breaker. Y por eso se generan los incendios. No sé si me hice entender, muchachos. Sí, y con esa misma se puede colocar el calibre del cable también, claro, porque ya sabemos que Exacto, aparece el número del cable. sí, exacto. Entonces ya un cable número 12 pues me va a aguantar el circuito de los 15 amperios, ¿cierto? Y va a estar igual al valor del breaker. ¿Qué pasa si yo a ese mismo circuito le coloco uno de 30 o de 40 o de 50? No me ve la No se falla, ¿sí? No me la va a ver, no me la va a detectar. Exacto. Muy bien. Bueno, muchachos, estuvo buena la clase hoy, participaron bastante. Veo que entendieron también. Les agradezco. Los espero entonces mañana. ¿Listo? Gracias, Bueno, profe, se le agradece. Listo. No, a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Estén muy bien. Bendiciones. Bueno, Voy a profe, tener la que esté bien. grabación y se las comparto. bueno. Vale. Bueno, Bien. Ok. Vale. chao, que esté Chao.